Hoy voy a hablar sobre turismo y vida cotidiana, algo que como residentes de este barrio sabéis mucho mejor que yo, en realidad. Yo hice una investigación aquí hace ya 3 años, pasé mucho tiempo, muchos meses hablando precisamente con vosotras y con vosotros, con más o menos unas 50 personas que viven en el barrio gótico, y hablando sobre cómo viven en su día a día con el turismo y cómo les afecta el turismo en su cotidianidad. Y es de eso un poco lo que hoy voy a hablar. Es bastante paradigmático y muy bien escogido el hecho de estar aquí, en Sant Feliu de Neri, no solamente por cómo el espacio es apropiado por la industria turística, sino también por un poco de cómo el espacio fue construido y un poco de historia del barrio. Yo, mi primer trabajo, documenté un poco la reconstrucción o la reinvención de este barrio. Y es simplemente decir que la recreación medievalista, reinvención histórica del barrio, aquí tenemos un ejemplo muy importante y muy concreto, que son estas dos fachadas que tenemos aquí, que eran solares vacíos que habían sido destruidos en la guerra civil, pero que en los años 60 se trasladan piedra por piedra estas dos fachadas que estaban desmontadas en edificios, en almacenes municipales. Y ya desde aquel entonces, uno de los objetivos de la reconstrucción era formar un ambiente pintoresco y con un ambiente histórico para atraer turismo. Y de hecho, solamente quiero leer algo de los años 50, de un documento del Ayuntamiento de Barcelona, que dice sobre esta plaza: esta cantidad de monumentos en un espacio tan restringido dan como resultado un ambiente de una densidad histórica y emocional tremenda. Por esta razón, su visita se ha convertido en imprescindible para todo turista. Tenían una visión bastante acertada de lo que luego acontecería a lo largo de las décadas. Pero bueno, yo lo que voy a hablar hoy es otra vez sobre turismo y desplazamiento. Sobre turismo y expulsión de población y de los vecinos que viven aquí. Lo que pasa es que normalmente siempre se hace hincapié en el mercado inmobiliario, en la presión inmobiliaria, en la presión de los lobbies hoteleros, de los Airbnb, apartamentos turísticos, etcétera, etcétera. Y que sí, que es una realidad que existe y que es muy importante, pero yo no voy a hablar de eso hoy. Voy a hablar de qué ocurre en el día a día, qué ocurre las personas que viven aquí pero que no son desplazadas físicamente, que aún quieren permanecer en el barrio porque son de su barrio. Quiero hablar cómo sienten esa cotidianidad con el turismo. Y entonces mi idea para hoy era poner voz a todos esos relatos, esas 50 entrevistas que hice hace 3 años, y entonces tengo como 400 páginas de relatos de personas que viven en este barrio, de cómo vive el turismo. Entonces he intentado organizar un poco esa información y dividirla por temas que a mí me han parecido los más relevantes, los que más se repetían a lo largo de las entrevistas. Y es eso de lo que voy a hablar hoy, y luego al final haré una conclusión. Entonces básicamente voy a leer extractos de las entrevistas y de cómo los vecinos de este barrio expresan su cotidianidad con el turismo. Simplemente para repetir una cuestión teórica, y es que el tema de la expulsión de la población, la expulsión del desplazamiento, normalmente es algo físico, es algo, yo vivo aquí pero me voy a otro barrio, soy expulsado.
Pero yo voy a hablar de una expulsión que no es física, que es una expulsión más emocional. Es ver el enfado diario de cuando tu espacio cotidiano es apropiado por la industria turística. Y es eso que en las entrevistas que hice era el impacto más importante de los que los vecinos y las vecinas hablaban continuamente, mucho más importante que la presión inmobiliaria. Y luego voy a retomar este problema al final. Simplemente para comenzar, voy a leer una frase general de un vecino del barrio que tiene 70 años y que dice: contra la criminalidad se puede luchar, pero contra el turismo no. Antes del 92 había criminalidad. Era un barrio estigmatizado. Todos en contra de la criminalidad para mejorar el barrio. Pero ahora todos los poderes están en y a favor del turismo. Es paradójico porque yo no tuve ningún problema con la criminalidad, pero ahora no puedo vivir en este barrio. Precisamente lo que voy a hablar es por qué no pueden vivir en este barrio. Tengo muchos relatos de cómo describen en general cómo viven el turismo en general, pero bueno, solo voy a leer uno de una señora de 57 años que dice: tiene una fuerza realmente increíble. La presión de no tanto la gente, sino de las actividades que están puestas de cara a la gente que viene a pasar un rato. No es un turismo que viene a conocer la ciudad tranquilamente, sino que es exprimir dinero rápidamente y cuanto menos estés y veas, mejor. Suelta los bolsillos y lárgate. Una cosa así. Toda esa actividad tiene una identidad, tiene un color, tiene un sabor. Esa manera de hacer tiene una velocidad, un hambre, una ansia que pasa y barre con todo. Me resulta difícil explicarlo con palabras, pero esa ansia es algo que lo impregna todo. Y estas notas generales de cómo perciben el turismo los vecinos, ahora lo voy a dividir en temas más concretos. Y uno de los temas más importantes, que siempre se repite, del que tengo muchísimo material, es el tema del espacio público. De cómo la pérdida del espacio público afecta a la cotidianidad del barrio. Y este relato es muy interesante y es de un chico de unos 30 y pico años que nació en este barrio y que sigue viviendo en este barrio y que dice: ahora han puesto una terraza en la plaza de San Felipe Neri, que es de un hotel de lujo, que es ese hotel de ahí que abrió en el año 2005. En esa plaza antes iba a tomar una cerveza con los amigos. No había terraza, comprábamos una chiveca y nos íbamos ahí a tomar la cerveza. Ahora, ¿qué ha pasado? Que hay una terraza de un hotel de lujo, pero es que además con la ordenanza cívica han prohibido que la gente beba una cerveza en la calle, a no ser que esté sentado en una terraza. Nos multaban por estar ahí. Entonces nos marchamos a la Plaza de la Verónica. Ahí íbamos un montón de gente, nos sentábamos en las escaleras. ¿Qué pasó? Pusieron una reja para que la gente no se sentara en las escaleras. Había unos maceteros donde nos sentábamos también, quitaron los maceteros y también han puesto una terraza. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a la Plaza del Pi. No solo había bancos en la Plaza del Pi, sino que había un montón de escalones al pie de la estatua de Ángel Guimerá. Pues claro, quitaron los bancos y quitaron los escalones. Antes del 2005 solo había una terraza en la Plaza del Pi. Las otras las pusieron hace poco. Hoy día hay 184 sillas de bares y restaurantes y ninguna pública. Yo nací aquí, pero me siento perseguido, interpelado. Te persiguen para que consumas o te vayas. Parece que quieren que me vaya. Y es ese sentimiento de ser interpelado por la administración pública y por el poder económico para consumir o largarte, que es al final lo que resulta es en un enfado cotidiano. Luego iré sumando enfado tras enfado y la conclusión final será que para mí el turismo es un problema de salud pública, porque vivir aquí no se puede. Pero bueno, otro relato también sobre esta plaza. Dice: la plaza de San Felipe Neri es el patio de la escuela. Es de un padre que trae el niño aquí.
Llegamos un día a la plaza a la hora del recreo y había como 30 bicis de estas eléctricas. Entonces un padre se cabreó mucho, porque esto no puede ser. La verdad es que hay cosas cotidianas como esta que hacen que te enfades mucho. Y sigo en relación con el espacio público, con el tema de congestión. En tu vida cotidiana, si tienes que ir al instituto o al trabajo, o tienes que ir a comprar, es imposible. Yo conozco gente que se ha marchado porque no podía llegar al colegio con el niño en brazos. El simple hecho de que no quepas en la calle es una forma de expulsión. Y en relación con este tema también quiero seguir leyendo y digo, yo antes iba a comprar en la boquería y ahora no puedo ir. No por la boquería en sí, que es un desastre, que también, es sobre todo el camino. ¿Cómo vuelvo de la boquería cargada con un carro cuando los turistas no solo no me dejan pasar, sino que muchas veces me paran delante y si les pido permiso me insultan? Tienes que ir sacando la bandera todo el rato de que aquí también vive gente. La gente te niega el paso a tu casa. A mí me pasaba de salir con mi hijo de mi casa en bicicleta, llegar a la plaza de San Jaume y que una señora me grite y me diga ¿a quién se le ocurre venir aquí en bicicleta? Ella se pensaría que el centro es un parque de atracciones y que yo vendría de no sé dónde con el niño en bicicleta hasta aquí. Entonces, claro, hay que explicarle a la gente que vivimos aquí vive gente. Estos problemas de movilidad, de congestión, de apropiación turística de la ciudad, una de las conclusiones es que afecta sobre todo a la gente de más edad, sobre todo a la gente mayor y a los niños, pero sobre todo a la gente mayor. Y de hecho, si los datos demográficos del Ayuntamiento de Barcelona indican que sí, el barrio está perdiendo población, pero los dos grupos que más población pierden son mayores de 65 años y menores de 15, es decir, tercera edad y niños. Y por ejemplo, una señora dice, para la gente mayor es muy complicado. Cuando pretendes cruzar las Ramblas para ir al Carrefour, es que te miran como diciendo, ¿por qué estás cruzando las Ramblas? ¿No te das cuenta que aquí solo subes o bajas y que me estás entorpeciendo? ¿No te das cuenta que aquí solo subes o bajas y que me estás entorpeciendo? Sientes esta mirada, ves que te clavan la mirada. Oye, perdona, que este es mi barrio, tú eres el que estás invadiendo mi barrio. Perfecto que seas un turista, pero respétame, respeta a la gente, piensa que hay personas viviendo aquí. Y de cómo la gente mayor se adapta en su cotidianidad a la dificultad de no poder caminar por la calle, de ser atropellado por mochilazos, etcétera, etcétera. Y en relación a la falta de espacio público para sentarse, una señora de 80 años a la que entrevisté me decía, con mucha forma un poco inocente, yo le pregunté si tenía espacio para sentarse en la calle. Y ella me dice, ¿para sentarme en el espacio público? Sí, claro, hay muchas paradas de autobuses con asientos. Y en algunas ocasiones, las personas más mayores, no solo yo, nos sentamos ahí, aunque no cojamos el autobús. Eso no está prohibido. Si pasa el conductor, le decimos que estamos esperando al siguiente autobús. Es algo bastante triste, pero evidentemente la gente mayor es la gente que más sufre este problema y que, como digo, peor lo pasa en su día a día. Pero luego el espacio público no es solamente un espacio de movilidad, aquí también es un espacio de socialización y es un espacio de encuentro, de encontrarse en la calle y hacer vida de barrio en la calle. Y eso es algo que también en las entrevistas salía mucho, cómo la vocación turística de la ciudad hace que ese aspecto de nuestra cotidianidad tan importante también desaparezca. Y un señor de 60 años que nació aquí en el barrio decía, yo he jugado en la calle, mi familia se ha movido por el barrio paseando con los amigos, con los parientes, bajábamos a la plaza para cualquier cosa, porque había fiesta, o porque se iba al bar, o a pasear, o a comprar churros en la misma plaza. Bueno, se vivía como en cualquier sitio, se vivía en la calle. Ahora es imposible.
porque la gente que vive o es mayor o no tiene contactos ya, y porque los puntos de referencia han desaparecido. Se han perdido referentes, por ejemplo el bar, el comercio y la plaza. Esos lugares donde nos encontrábamos, ya no existen, o si existen, están ocupados por terrazas. Han desaparecido bancos, han desaparecido fuentes. Cualquier forma que era un referente para crear un pequeño grupo que se sentase a tomar el fresco y hablar, eso ha desaparecido. El paisaje urbano ha cambiado 100%, ha pasado de ser un lugar para estar y para vivir a un lugar para pasar de largo, consumir y largarse. Ahora acabo con el tema del espacio público. Luego al final pondré todo en común. Sé que estoy siendo un poco descriptivo, pero luego solo me parecía interesante poner voz a los vecinos. Pero aparte del espacio público, como digo, temas de congestión, temas de no poder caminar, sobre todo la gente mayor, temas de no poder socializar, temas de sentirse perseguido porque no hay lugar para estar tranquilo. Aparte de eso, otro tema muy importante que salía en las entrevistas era el tema del comercio. El tema de la imposibilidad de hacer la compra diaria. Y por ejemplo una señora dice, las tiendas que uso han ido desapareciendo y las que abren no me interesan en absoluto, no son para mí, son para los que visitan el barrio, no para la gente que vive en el barrio. Recuerdo el tejido de barberías, droguerías, panaderías que vendían pan de verdad, fruterías, tiendas de comestibles, pequeños artesanos, mercerías, todo un tejido comercial y vital que se lo han cargado. Ahora es solo para turistas. Y claro, para la gente más joven que aún vive aquí, pues se adaptan y pueden ir a comprar a otros lugares. Pero para la gente mayor, evidentemente, es un problema aún peor. Si no tienen lugar donde ir a comprar y encima no pueden caminar por la calle, las dos cosas juntas se hace vivir aquí bastante imposible. Pero de todas maneras, una persona más joven decía, por la parte del gótico es imposible ir a comprar. No puedes ir a comprar a no ser que seas un turista que compre cosas de turismo. En el gótico prácticamente no hago ninguna compra, salvo alguna de emergencia en algún parque. Si no, las compras voy más por el lado de Sant Pere Més Baix, que todavía queda un poco de comercio. Vengo con la bicicleta cargada con las cosas de allí, porque también todo el comercio de proximidad y para los del barrio, como un horno de pan, una charcutería, pues apenas hay. Y las que hay no sabes cuánto más van a durar, en qué momento van a caer. Como digo, el tema del comercio es un tema muy repetido en las entrevistas, un tema que es verdaderamente un problema de gente que se ha ido del barrio porque no puede hacer la compra y no puede caminar por la calle. Y una señora, por ejemplo, decía, para mí es la parte más conflictiva porque el supermercado más grande que tenemos es el Carrefour de las Ramblas y claro, está lleno, pero lleno de turistas. Además lo han reformado, ahora enfocándolo todavía más al turismo. Puedes comer ahí comida rápida, es medio súper restaurante. Hay mucha cola para pagar, es muy agobiante. Y en relación con la gente mayor, por ejemplo, no hay panaderías, tenemos que ir hasta la calle Serrán para encontrar una. La gente mayor que hay en el barrio les cuesta caminar mucho y en vez de tener esas tiendas de pelotas del Barça o camisetas de turistas, pues me sería mucho mejor tener una panadería o una farmacia o algo así. Y en relación con temas de temas de gente mayor y mujeres, me llamó mucho la atención que, por ejemplo, es difícil vivir en un barrio donde no puedes comprar cosas cotidianas y además, como mujer mayor, uso cosas como tintorería o mercería. Parece una tontería, pero son servicios básicos para mí que también han desaparecido y me hacen la vida imposible en este barrio. Y en relación otra vez con el comercio, diría, bueno, yo diría que se ha perdido todo, así, dicho a lo bestia, es que no queda nada. Yo voy sobreviviendo como puedo, pero bueno, ya me la rebusco. Mi papá que cocina siempre compró en la boquería y tiene sus proveedores y sus cosas en la boquería. Y a él le gusta y es una de las pocas cosas que tiene para salir y hablar. Y claro, no puede, porque es que no puede comprar, no puede con los 25 japoneses haciéndole la foto al percebe, no se puede acercar, le golpean, le pasan por encima, le dan un mochilazo. Es una cosa bastante agresiva. Un dato curioso en relación a esto, la gente termina haciendo compra online, aunque mucha cosa fresca no puedes pedir, pero claro, los pobres que vienen a hacer el reparto de domicilio traen un camión a este barrio, cuando llegan a mi casa pues nos odian a morir.
El espacio público y el comercio, como digo, también son espacios de encuentro donde socializamos y donde conocemos a la gente y donde nos encontramos con los vecinos. Perder esos puntos de referencia es algo que también muy repetido en las entrevistas y que es algo que afecta bastante a la calidad de vida de vivir aquí. Pero y uno de los puntos de referencia más importantes de nuestra cultura son sobre todo los bares. Pero sin embargo, es los espacios que más se han gentrificado en este barrio, los que más han desaparecido y han sido sustituidos por otro tipo de comercio. Y es increíble la cantidad de referencias y la importancia que la gente del barrio le da a los bares y lo que pierden cuando se cierra cada bar, precisamente porque no tienen sitios donde ir. En estos últimos años, Leo, ha sido increíble la velocidad con la que han cerrado locales antiguos, bares que había aquí de toda la vida. Han abierto locales súper moderniques, totalmente enfocados al público extranjero. Entonces los bares para los vecinos no son una referencia, porque la gente que te encuentras ahí es la gente de la que intentas huir. Y bares, lo que antes eran de bocadillos, ahora son montaditos. Los restaurantes tradicionales se convierten en eso, van desapareciendo, te vas quedando en el desierto, no sabes dónde ir. Es precisamente, una señora me contaba, el hecho de no poder más, el hecho de no saber dónde ir a tomar un café me hace pensar qué estoy haciendo en este barrio, si me tengo que ir o no. Pero bueno, aparte del comercio, los bares, el espacio público, quizá el tema más agresivo es el tema del ruido. Y sobre el ruido, también tengo muchísimas notas y relatos. Solo decir que una encuesta que hice, el 80% de la gente del barrio dice tener dificultad para dormir por la noche por causa del ruido. Eso es un problema de salud pública, por eso digo que cada cosa va sumando, la gente se va enfadando, le va entrando úlceras en el estómago, como luego comentaré al final, no puede dormir, etcétera, etcétera. Pero el ruido, sobre el ruido voy a leer. El resultado es que intentar vivir aquí es casi heroico, sobre todo por lo que sucede por la noche. La Rambla es territorio sin ley. Aquí puedes hacer lo que te da la gana y no te pasa nada. Aquí hay despedidas de solteros con grupos de 15 personas con silbatos a las 3 de la madrugada, pasan por delante mismo de la comisaría, de la Guardia Urbana y no les dicen nada. Y esto tiene un efecto llamado. De casos concretos de gente que, ¿por qué se ha ido del barrio? Lo que más me salía en las entrevistas era precisamente el tema del ruido. Y un vecino que conseguí entrevistar, que ya se había marchado del barrio, dice: en los primeros momentos de vida en el barrio nos impactó mucho el ruido que se oía por las noches, el ruido de la gente, de las fiestas, etc. Lo intentamos solucionar pues poniendo no ya cristales dobles, ventanas dobles. Te gastas una pasta porque hay gente que se lo quiere pasar bien en tu barrio. Ok. Y a las 3 de la mañana, cuando cierran los bares, en las puertas de los bares se oía un jolgorio, un gritorío increíble. El factor acústico era un factor realmente muy negativo para nosotros. Cuando tienes que batallar cada día simplemente para poder dormir, es que te harta, es que no dormir afecta a tu salud. Como digo, vosotros que vivís aquí sabéis de esto mucho mejor que mi experiencia personal. De todas formas, he hablado de espacios públicos, he hablado de comercio, de bares, de ruido, pero también hay un tema muy importante que es las relaciones sociales, las relaciones de vecindad y qué ocurre cuando tus vecinos se van y lo que entran son turistas o residentes que están aquí muy poco tiempo y que no da para hacer tener una socialización con ellos. Y hay relatos muy interesantes sobre este tema. Por ejemplo, uno vive en un sitio en el que pretende sentirse a gusto. Entre otras cosas tienen que ver con eso. Aunque tú cuando vas a comprar sabes dónde vas, porque sabes que allí encontrarás cierta cosa, saber incluso quién te va a atender, o puedes saludar, o vas por la calle y saludas a la gente que conoces. Todo esto hace que uno se sienta cómodo en el sitio donde está. Cuanto menos vida de barrio haya, menos eso ocurre y más incómodo te acabas sintiendo. Es como si estuvieras de viaje y bajas a la calle y no conoces a nadie.
Es muy difícil convivir en una comunidad de vecinos en donde no hay vecinos. Si no tienes vecinos fijos, si no tienes un montón de gente a tu alrededor, si solo tienes un montón de gente a tu alrededor, que son población flotante, eso hace muy difícil la convivencia porque no tienes capacidad de diálogo con esa gente flotante. Ahora mismo el barrio está más limpio, sí, y más seguro, pero no hay vecinos y tampoco hay barrio. Yo siempre digo, yo no vivo en un barrio, yo vivo en una zona turística, porque el barrio para mí es otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta ahora he hecho como un resumen de los principales temas. Pero ahora, ¿qué ocurre? Me gustaría hablar de las consecuencias de eso. Una de las consecuencias más importantes es que la gente se va del barrio. Es un tema que sabéis, que la pérdida de vecinos es constante. Y de hecho, sí, el barrio entre 2010 y 2015 perdió un 10% de población, que es muchísimo en términos demográficos. Y se va precisamente porque vivir aquí es insoportable por todo lo anterior que he mencionado anteriormente. Por ejemplo, la expulsión es por muchos motivos. Varios de los vecinos que se han ido, gente con niños pequeños que no lo soportaba más. Alguno habrá de decir, estoy harta de que cada día, cuando vuelvo a dejar a mi niño en el colegio, vuelva con una úlcera en el estómago. Es un cúmulo de diferentes variables. Es una cuestión de agresividad en el entorno, de decir, no soporto más vivir aquí. Es agresividad, me siento mal cuando estoy en la calle porque no puedo pasar. No puedo ir a tomar un café porque el bar ya no está. No quiero estar en casa porque tengo un problema con los vecinos del apartamento turístico que hacen fiestas. Cuando ves eso dices, no lo soporto más. Hay algunos casos concretos de moving o que ha habido presiones, pero la mayoría de casos es por el hecho de que es imposible vivir aquí. ¿Dónde compro el pescado? ¿Dónde compro el tomate? No puedo pasar cuando llevo el niño al colegio. Cuando vuelvo de trabajar no puedo cruzar la calle. Total, cada movimiento que hago es un drama. Y luego cuando llego a casa no puedo dormir porque tengo esto, es decir, el tema del apartamento turístico. Es el cúmulo de estas situaciones que nos expulsan. Y de hecho, en una encuesta que hice en el barrio, el principal motivo por el que la gente se va del barrio no es por la presión del mercado inmobiliario, sino que es por todo este cúmulo de situaciones de que es imposible vivir aquí. Y otro vecino dice, sí, me he planteado dejar el barrio por todo lo anterior, porque mi calidad de vida ha empeorado mucho, no aguanto más el turismo, es demasiado, me cuesta. Encuentro que ya tengo otro ritmo respecto a este barrio, otra velocidad, otras exigencias, me cuesta caminar por las ramplas, es complicado y estresante. Me lo estoy planteando seriamente, pero para dar un paso no tengo decidido cómo ni exactamente dónde me gustaría ir. Me cuesta decidirme, no estoy solo, tengo pareja, entonces la cosa tomará su tiempo, pero creo que en un medio plazo dejaré el barrio. Este tipo de relatos es lo que más se repite. Mi posibilidad de vivir aquí, estoy planteando irme porque no lo soporto más. Y además de esto, se junta el hecho de la presión de los agentes inmobiliarios que quieren comprar pisos en la zona. Es interesante porque la gente que se está yendo no solamente es gente por el tema del alquiler, es gente que vende su casa porque ya no puede vivir más aquí. Y son dos cosas que se retroalimentan. Por ejemplo, un vecino dice, y de eso es de lo que los vecinos estamos absolutamente hartos porque aquí no hay manera de dormir. Y eso es lo que nos expulsa y el problema que tenemos como vecinos en la Rambla cuando intentamos organizarnos para montar cosas es que somos 4 gatos. Yo quería resistir, pero es que cada semana encuentro en el buzón un papelito que dice, estamos buscando piso en esta zona y me ofrecen lo que quieren. Es tentador, es que tienes la sensación de estar resistiendo contra una situación que realmente muy delicadamente te dicen que sobras. ¿Tú qué haces aquí? Esto es para el turismo y para el comercio, como vecinos sobras. Al final es que te harta. Y con el tema otra vez de gente que se va por todo esto, antes me referí al tema de los ancianos, pero también el tema de los niños, y me llamó mucho la atención esta cita. Lo de irnos tiene mucho que ver con la independencia de nuestros hijos en el momento que puedan ser más autónomos. Los niños son muy pequeños.
que es un barrio que no es un barrio preparado para los niños ni para los ancianos. Un niño corre mucho peligro solo que lo pille una manada y acabe en un barco sin darse cuenta. Es un lugar en donde una marea humana cambia cada minuto. Esa es nuestra sensación de peligro, de un entorno en donde la comunidad no existe y lo tiene difícil para ejercer sus funciones de protección o acompañamiento. Y esto viene también a relación con la pérdida de relaciones cotidianas y la pérdida de espacios de encuentro. Pero como digo, y es uno de los últimos puntos que quiero tocar, la verdad es que la mayoría de la gente no se va. La mayoría de la gente se queda y quiere quedarse. Y es ahí el principal problema que yo veo en la cotidianidad del barrio. Es decir, ¿qué pasa cuando te quedas conviviendo con todo esto que acabamos de describir, o que acabo de describir? Entonces, el resultado es un sentimiento de que sobras, sentimiento de ser expulsado, es un impacto emocional, es visceral, se traduce en frustración, en enfado, en estar cabreado en tu día a día y, como digo, se traduce en problemas de salud mental. Y ese, para mí, es uno de los problemas mayores de, sobre todo, la gente que se queda a vivir aquí, que es la mayoría, porque la que se va, aunque se va mucha, es una minoría. Y es precisamente una tensión entre no puedo vivir aquí, pero no me quiero ir de aquí, porque este es mi espacio. Y sentirse que tu espacio cotidiano te lo están robando porque has sido invadido, es un sentimiento que duele mucho y se traduce en enfado y en problemas de salud mental. Es que me sabe muy mal tener que marcharme del barrio. Emocionalmente me duele mucho y es eso lo que me frena, solamente esto. Por lo demás me tira todo, los turistas, el interesamiento, la falta de vida de barrio, todo esto me digo, ¿pero qué estás haciendo aquí? Vete. Hay una parte racional y otra muy emocional. La emocional la llevo fatal. Es un tema que me siento realmente mal. Una historia como de intentar vivir con una cierta normalidad que me están expulsando. Cuando piensas en estos cambios, por ejemplo, tener un bar que ibas y no puedes ir más, te da mucha rabia, te enfurece, porque van convirtiendo la ciudad en algo que cada vez es menos tuyo. Te melancoliza también porque vas perdiendo el tejido de barrio y mucha impotencia. Tampoco tienes claro tú como vecino qué puedes hacer. Simplemente para ir acabando, me llamó mucho la atención que ningún vecino culpa al turista, al menos los que yo me encontré, ningún vecino me encontré con relatos de culpabilizar al turista de forma individual, sino que ponen siempre el énfasis en la administración y en el poder económico y de cómo la ciudad se ha vendido al turismo en los últimos 30 años. Y por ejemplo, una vecina decía, en lugar de sentir que el ayuntamiento es tuyo, pues te acosa. Nos sentimos acosados. Entonces parece que quieren que nos vayamos. La impresión que te da es que quieren que te vayas, que despejes y que dejes sitio para la industria turística. Entonces, ya para acabar, como decía, el impacto o el desplazamiento no lo podemos concebir solo como algo físico, algo de que vas de aquí y ya no vives aquí, sino también como algo emocional, como algo que nos afecta a nuestra salud mental y a nuestro bienestar cotidiano. También veo que eso es una forma de desplazamiento. Y el problema es que normalmente la administración pública siempre tiene o solamente reconoce el desplazamiento cuando es físico, cuando es la gente se ha ido del barrio, ya no vive aquí, pero siempre se olvida de lo más importante, que es lo que hemos leído aquí, la gente que se queda y cómo lo pasa mal en su vida cotidiana. Para mí no hay mucha más solución que el decrecimiento en el número de turistas y el decrecimiento en la
actividad económica enfocada al turismo. Ahora bien, parece ilusorio o parece mucho radical, porque evidentemente los poderes públicos no van a pasar por la labor. Pero bueno, de todas formas, me llamó mucho la atención una respuesta de un vecino mayor y cuál es su actitud ante este tema y ante la falta de respuesta de la administración, porque claro, el PWAC, por ejemplo, que controla o zonifica el alojamiento turístico, puede ser interesante, solo que los turistas normalmente van a venir siempre a Ciudad Bella a visitar, porque aquí están la mayoría de las atracciones. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos cuando el principal problema es precisamente la cantidad de gente y actividades enfocadas al turismo, que no es alojamiento turístico? Y es algo difícil de regular, difícil de zonificar. Y por eso digo que la solución es de crecer en número y no solo zonificar. Pero bueno, solo para acabar, un vecino hablaba de resistencia de una forma bastante paradigmática o irónica. Yo voy a quedar porque soy de aquí y tengo mi vida aquí. Es duro pensar que tengo que batallar cada día por algo tan simple como comprar el pan o caminar. Pero si me voy, es como reconocer la derrota. Voy a quedarme y voy a resistir. Vivir en este barrio es mi forma de activismo. Muchas gracias.